Amigos de Noticias 12.1, es un gusto poder estar aquí en esta ocasión y tener en este espacio a la secretaria, a la titular de la SEDATU, Rosario Robles. Primero que todo, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos, este espacio para dialogar con el auditorio y comentar muchos temas que hay que hablar, hay que comentarle a Colima que el gobierno federal ha estado aquí, ha venido en muchas ocasiones, platicábamos fuera de la entrevista, que en mi opinión creo que es de las secretarias que más ha estado en Colima haciendo acciones y trabajo de gobierno. Pues sí, la verdad que sí, hemos, primero como Secretaria de Desarrollo Social y después de SEDATU, he estado de manera muy constante aquí en Colima, hemos recorrido todo el estado y pues es con una gran satisfacción de cumplir los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, el que podamos, como el día de hoy, entregar recursos del Fondo Minero, que es un fondo que existe por primera vez por el presidente de la República, que no existía antes y que le hace justicia a las comunidades mineras al regresarle una parte de esa riqueza que se extrae del subsuelo para que se hagan obras públicas, obras sociales. Posteriormente fuimos a entregar certificados agrarios, escrituras, cancelaciones de hipotecas en el programa Papelito Habla, que le da seguridad a la gente en cuanto a su patrimonio, que es el patrimonio de los hijos y de las hijas. Y terminamos en la colonia El Tívoli, que hemos venido haciendo una gran intervención urbana, en una colonia que se caracterizaba por su índice delictivo, por estar estigmatizada, por ser una colonia sin iluminación, sin espacios, en donde había tristeza. Hoy hay alegría, espacios públicos iluminados. Entregamos hoy lo que era todo un espacio de la Comisión Federal de Electricidad que estaba abandonado, convertido hoy en una fábrica de innovación, de juegos infantiles, fuentes bailarinas. Realmente una gran intervención de más de 30 millones de pesos que se han hecho y que habla del trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno. Desde luego nosotros hemos trabajado de la mano con el gobernador Nacho Peralta, en el caso del Tívoli también con el presidente municipal, hay que decirlo, y creo que esto ha redundado en beneficio de la gente de Colima. En este orden, y particularmente en el Tívoli, los hemos acompañado en las giras, la gente ya va a los eventos, ya va a los lugares, al espacio este hermoso que hicieron techado, que a veces vamos y cascareamos un ratito, también nos toca hacer las retas por ahí, aprovechar esos espacios públicos. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez? Sí, claro, fue una caminata, la primera que hicimos en todo el país, en aquella ocasión junto con el que entonces era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Y pues en la noche venimos, porque así les llamamos caminatas nocturnas, porque se trataba de ver cómo las mujeres con sus hijos tenían que caminar por esas calles en condiciones de inseguridad, vivir con ellas lo que viven todos los días. Entonces, de la mano de las mujeres, partiendo de que ellas saben lo que pasa en su colonia, lo que pasa en su calle, recorrimos toda la calle, nos fuimos entrevistando con núcleos de ellas, caminamos en el puente, lo recorrimos, vimos, si yo llegué muerta a los 40 escalones de ese puente, pues los adultos mayores tenían que pasar entre las vías del tren. Es decir, era una división entre Colima de este lado y la colonia del Tívoli. Hoy, pues, hay iluminación, las calles tienen nuevas banquetas, tienen rampas, tienen señalización, entregamos canchas, entregamos lechería, entregamos esta fábrica de innovaciones, otro Tívoli. Y yo les decía que es igual que México, que así como se sienten orgullosos hoy de ser otra vez del Tívoli, porque antes hasta vergüenza les daba, hoy están orgullosos, recuperaron el orgullo de su colonia, así nos debemos de sentir orgullosos de nuestro México, porque luego somos los primeros que hablamos mal del país. Y yo les decía también, cuando venimos la primera vez seguramente no nos creyeron de que les íbamos a cumplir, y ver esa cara de felicidad y ver a las mamás tan contentas, a los adultos mayores cantando, a los niños jugando y decir realmente gracias al gobierno, pues quiere decir que sí cumplimos, que el presidente Peña les cumplió a todas esas familias y que no se requiere hablar mucho, que ahí están los hechos, y yo creo que esto es muy importante. Hay dos acciones que se realizaron en esta gira.
Una de ellas dedicada a las mujeres, a las guerreras, muchas de ellas mamás, o están de casas. ¿Cuál es este proyecto? ¿En qué consiste esta fábrica de innovación? Bueno, ahí van a tener talleres, tanto ellas como los niños, las niñas, talleres que les permitan incluso complementar sus ingresos. Van a tener actividades que les permitan también, sobre todo a los niños y a las niñas, progresar y tener una visión mucho más amplia. Y lo más importante, convertimos ese espacio en un territorio de paz. Bien. Porque la paz se construye con la gente, la paz se construye recuperando el espacio público, y esa ha sido la gran apuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Y el otro proyecto, accesibilidad. La accesibilidad universal, porque tenemos que ser incluyentes, porque tenemos que pensar que la señora va con la carriola y con el bebé y no puede ir en una banqueta hecha pedazos y sin iluminación. O tenemos que pensar en las personas con discapacidad, tenemos que pensar que los niños y las niñas quieren vivir su ciudad y lo quieren vivir con plenitud. Entonces todo eso que le hemos llamado derecho a la ciudad es lo que hoy entregamos en el Tivoli. Hoy se hace con SEDATU una dependencia que surge en este gobierno, porque antes no se había hecho. Bueno, porque no se había puesto en el centro de la agenda, como sí lo ha hecho el presidente Peña, el tema urbano. Hoy 8 de cada 10 mexicanos vivimos en las ciudades. Entonces, si la inmensa mayoría de los mexicanos vivimos en ciudades que han crecido de manera desigual, desordenada, que son excluyentes, que no son espacios de inclusión, que hay inseguridad, tenemos que ir a un nuevo enfoque urbano, y por eso la creación de la SEDATU, y por eso hemos ido construyendo toda esta nueva visión que poco a poco empieza a tener más sustento. Me dio mucho gusto acompañar al gobernador. Fuera de la gira fuimos a ver toda esta transformación de esta avenida Galván. Sí, la avenida histórica de Galván, y que no se le había metido nada desde hace mucho tiempo. Pero además ahora se le está metiendo en una nueva visión, sí, con la banqueta más amplia, con la ciclovía, pensando en las personas, que la caminen las personas y no solo en el automóvil. Entonces todo eso es parte de una nueva visión urbana, y a mí me da mucho gusto ver que en Colima ya se está traduciendo. Va a ser la Mazarik de Colima, sí, esa calle, de la que da gusto caminarla, no viajarla en coche. Sí, exactamente, hay que caminar, ¿no? Pensar que las ciudades que construimos para el automóvil, porque importamos ese modelo norteamericano que además, pues desde luego querían que lo impulsáramos en el país, porque les comprábamos los carros, ¿verdad? Ford, Chevrolet, etcétera, y construimos ciudades para el automóvil y no ciudades para las personas. Y los dueños de las ciudades somos los que vivimos en las ciudades, las personas. Las ciudades son para convivir, para vivir. Entonces, toda esta nueva visión, desde la vivienda con 2 habitaciones por lo menos, el espacio público, la movilidad, toda esta nueva visión es la que ha puesto el presidente Peña en la agenda nacional. Secretaria, moviéndonos un poquito del tema también al sector rural, que por mucho tiempo reclamó, y yo se lo voy a platicar en confianza también, mi familia en otro estado de la República en su momento peleó por mucho tiempo por una tenencia, por una certeza jurídica de la tierra. Hoy se abrieron programas, al paso del tiempo se hizo posible, gente que nunca en su vida imaginó tener un papelito que fuera de esto, hoy sí lo puede hacer. Así es, pusimos en marcha por instrucción del presidente el programa Papelito Habla. Papelito Agarramos Habla. esta expresión, pues que es muy de nosotros los mexicanos. Ajá. Papelito Habla. Sí, así. Es decir, yo puedo vivir toda la vida en un lugar, pero si no tengo un papel que acredite esa propiedad, pues el día de mañana cualquiera puede venir y sacar. En cambio, ya con esa escritura, con ese certificado que además está ya sea en el registro público de la propiedad o en el registro agrario nacional, ya hay una certeza jurídica, ya hay una seguridad de que ese patrimonio, que es de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es el por el cual hemos trabajado toda la vida, que hemos ido construyendo poco a poco, ya es un patrimonio que tenemos segurito. ¿Qué siente cuando se entrega ese papel y cuando lo ve las caras de... No, bueno, era esto? Hoy una señora dijo que nació sin ese papel, que, o sea, quiere decir que ni sus padres lo tuvieron, que ella toda su vida esperó. Otro me platicó, porque les pregunté, que tenía 15 años luchando por ese ejido, por tener sus certificados. Entonces, pues sentimos que es satisfacción. La gente nos dice gracias, pero
Esto, las gracias es a quienes pagan sus impuestos. Así es. Y que con esos recursos que se arma el presupuesto es que podemos hacer todas estas obras a favor de la gente. Pues es que hay muchos temas, no ni por dónde empezar, pero abordar también la otra parte, la de la responsabilidad y compromiso del manejo de nuestra tierra. Este fondo minero en Colima hablamos de 90 millones de pesos que se han ejercido desde un principio y que han redundado en obras finalmente para la ciudad, para la gente. Cuéntanos un poquito sobre esto. Varios municipios. Aquí para mí en Colima, en el estado, el más emblemático es el de Minatitlán, que platicamos hoy en la mañana con el presidente municipal, pues es un antes y un después, gracias al fondo minero. Ahí hay una gran mina que le da, yo creo que empleo a alrededor de 3,000 personas, es decir, es una gran inversión, pero esa inversión que genera empleo y que es muy importante a veces, quedaba aislada de la comunidad. Sí. Y hoy tenemos agua potable, tenemos nueva iluminación, tenemos áreas deportivas, tenemos centros de cultura, tenemos en muchas partes del país carreteras, caminos, escuelas, viviendas, espacios públicos. Todo eso lo hemos hecho con el fondo minero. Estamos hablando en esta ocasión una nueva aportación que se distribuye para el municipio, para el Estado y también el gobierno federal. La federación. 50% para el municipio, 30% para el Estado, 20% para la federación. Se decide en un comité, nadie dice vaya a hacer esta obra, se decide. En ese comité están las empresas mineras, que son las que aportan estos derechos, ¿no? Que ya para que vean que sus recursos que están aportando realmente se ejecutan en las obras, que sean las que también verifiquen. Entonces, todo esto realmente ha sido un trabajo que nos ha permitido en el país, realmente en más de 20 estados que son beneficiarios del fondo minero y que existe por primera vez en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en más de 270 municipios se haya hecho un acto de justicia social. Perfecto. Secretaria, muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirnos este encuentro con la gente de Colima que nos sigue diariamente y que seguramente pues sí nota ese antes y ese después en el Tívoli, ese antes y ese después en Minatitlán y ese antes y ese después cuando se recibe en un papel un documento que hay certeza jurídica. Solamente cerrar con algún mensaje que desee enviarle a la gente de Colima que nos sigue en estos momentos y pues bienvenida otras 20 veces más. Muchísimas gracias. Pues para mí siempre es un gusto estar aquí en Colima, saludar a los colimenses, a las colimenses y decirles que mientras el presidente Peña Nieto nos siga dando la oportunidad de servirle a México, de ser parte de su equipo, seguiremos trayendo buenas noticias para Colima. Perfecto. Secretaria, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Continuamos con más información en Noticias 12.1.